Cordero, Señor, nos acercamos confiadamente al lugar de tu presencia, al lugar donde tú, Señor, gobiernas, al lugar desde donde tú, Señor, reinas sobre lo eterno y lo temporal, sobre lo invisible y lo visible. Pedimos en esta hora, Señor, tu iglesia, tu pueblo, todos los que estamos aquí congregados en tu nombre, la asistencia de tu precioso Espíritu Santo. Llena este lugar con tu gloria, llena este lugar con tu poder. Háblanos a través de la palabra, Señor. Que ninguna persona salga de este lugar sin ser fortalecido, sin ser edificado, sin ser impartido de vida divina por medio de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús atamos toda oposición demoníaca que resista a esta reunión, que resista a esta enseñanza, que resista, Señor, a este tiempo donde tu iglesia, Señor, y tú nos encontramos para tener una poderosa, Señor, impartición de vida y poder. Proclamamos el poder de la sangre del Cordero y pedimos que este lugar sea lleno de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Rey, por favor. Muchas gracias. Gloria a Dios, mis hermanos. Les extrañé. Alguien aquí me extrañó. Bueno, el domingo pasado no tuve la oportunidad de estar. Estuvimos asistiendo a nuestra convocación internacional y también, bueno, a la celebración de 50 años del Ministerio Mundial Maranata a nivel mundial. Le damos un fuerte aplauso al Rey por eso. Un ministerio que ha sido de bendición en muchas naciones del mundo y bueno, en ese lugar estuvimos personas de todos los lugares, pastores de Europa, pastores de África, pastores de Centro, Sudamérica, Norteamérica, pastores de distintas partes del mundo y todos con el deseo y con el anhelo de ver la gloria de Dios. Tuvimos un tiempo de celebración muy, muy poderoso, muy importante y bueno, damos gracias a Dios de que nos permita estar ya de regreso en casa y para mí es un honor, para mí es un gusto estar aquí y verles a todos ustedes. Les amo muchísimo. Siempre extraño este lugar porque esta es mi casa y ustedes son mi familia. Den un aplauso al Rey. Este es el día que hizo el Señor, amén. Salude a sus hermanos ahí alrededor de usted, bendiga a alguien, comparte el amor de Cristo. Dele una palabra de aliento, quizás alguna persona por ahí. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, qué alegría. Estemos juntos una vez más en la casa de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos vienen expectantes hoy? ¿Cuántos quieren oír una palabra de Dios? Gloria al Señor. Creo que estamos en tiempos donde seguro Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando a todos aquellos que tienen oídos para oír. Dios está hablando a todos aquellos que le buscan. Dios está hablando a todos aquellos que se acercan a Él con fe. Todos aquellos que le temen. Todos aquellos que esperan en su misericordia. Dios es un Dios que, como dice la carta a los Hebreos, nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dice que en otro tiempo habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, la razón por la cual Él hizo el universo. El Señor sigue hablando. Por eso el libro de Apocalipsis dice: oigan lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Yo quiero que ponga sus manos en sus oídos. Vamos a hacer una oración para que los oídos de nuestro entendimiento, los oídos naturales son una reflexión de una capacidad espiritual para oír
lo que es de Dios. Así que ore en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Espíritu Santo, abre mis oídos para oír tu voz. Abre mis oídos, Señor, para oír tu sabiduría. Abre mis oídos, Señor, para poder escuchar lo que tú quieres hablarme, lo que tú quieres hablarle a mi corazón, lo que tú quieres hablar conmigo, de acuerdo a mis circunstancias, de acuerdo a lo que estoy viviendo, a lo que estoy experimentando, a mis retos y a todo lo que tú sabes, Señor, de mí. Abre mis oídos para oír con revelación, con entendimiento, que yo reciba la palabra no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en mi vida. Espíritu Santo, todo aquello que limite mi capacidad de oír sea removido. Todo aquello que impida que yo escuche con claridad sea quitado. Ninguna voz que no sea la voz de tu Espíritu Santo, que sea la voz de tu palabra, Señor, haya lugar en mi corazón, haya lugar en mi vida, sino solamente la voz que viene de arriba, la voz, el maná de Dios. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Bueno, qué gusto estar aquí hoy, gloria al Señor, con muchísimo menos calor que allá. Si usted cree que en Guadalajara está haciendo calor, mis hermanos, wow, Panamá es caliente. Gloria a Cristo. Pero damos gracias a Dios por todas las cosas, amén. Acompáñeme entonces a la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 38. Diga conmigo: mas el justo, dígalo fuerte, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mi tema en esta mañana es: vive por fe y no retrocedas. Quiero que le digas a 3 personas por ahí: vive por fe y no retrocedas. Quiero comenzar estableciendo a quién está dirigida esta exhortación de fe. Evidentemente, el pasaje dice el justo. El justo es el que debe necesariamente vivir por fe. Pero este justo, ¿quién es? ¿Es una persona perfecta acaso? ¿Es una persona infalible? ¿Es una persona especial? ¿Es una persona diferente a todos nosotros? La realidad es que no. Cuando la palabra habla del justo, se refiere a aquellas personas que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que por esa razón han recibido el regalo de la salvación y han sido declaradas justas por el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Los justos son los redimidos. Amén, gloria al Señor. Amén. Los justos son aquellos que por razón de su fe en el Señor Jesucristo han recibido el regalo maravilloso de la salvación y de la vida eterna. Los justos son los hijos de Dios, los redimidos, los lavados por la sangre de Cristo, los que han creído que Jesucristo es el Señor y el Rey de la gloria. Esos son los justos. Si usted está dentro de esta lista que acabo de mencionar, usted es el justo a quien la Escritura está dirigida. Aclarando eso, claro, porque algunas veces las personas pueden llegar a decir que el justo, y solamente relacionar esa palabra justo con justicia o con rectitud. Y claro que hay una relación implícita ahí. Pero este justo no es simplemente aquella persona que hace el bien, porque se supone que los cristianos hagamos el bien. Pero más allá de eso, está hablando de identidad y de naturaleza espiritual, no simplemente de conducta, ¿ok? Las personas relacionan justo con conducta, pero cuando hablamos de la iglesia y del pueblo de Dios es algo más profundo que eso, es identidad.
justo es el redimido, el Hijo de Dios, el que ha creído en Jesús. ¿Quedó claro eso? Ya puedo continuar. El justo vivirá ¿cómo? Diga, por fe. No puede vivir de otra forma. Ha sido llamado, pero también ha sido diseñado para vivir por fe. La vida cristiana, mis hermanos, no se puede vivir de otra manera. Y todos aquellos que intentan vivir la vida cristiana de otra forma, que no es por fe, fracasan. Porque no hay manera de vivir la vida cristiana, no hay forma de vivir la vida que Cristo prometió, si no es por medio de la fe. Esa es la razón por la que el siguiente pasaje dice: si retrocediere, si volviere atrás de vivir por la fe. Porque comenzamos por la fe entramos al reino de Dios, por la fe entramos a esta nueva vida como cristianos. Pero esta fe debe ser no solamente un acto o un evento histórico en algún punto de nuestra vida, sino tiene que ser la forma, la manera en la que usted y yo vivimos todos los días hasta que Cristo nuestro Señor regrese por nosotros. El justo vivirá por fe, y si retrocediera y si volviera atrás, dice el Señor, no agradará a mi alma. Esto, mis hermanos, porque la vida abundante que Cristo proveyó para nosotros, la vida abundante, se vive exclusivamente por la fe. ¿Pero qué significa esto? Significa que no podemos accesar a todos los recursos del cielo, no podemos accesar a todos los beneficios de la salvación y de la redención, a menos que usted y yo accesemos a ellos por medio de nuestra fe. Así que este pasaje tiene el propósito de motivarnos a vivir el estilo de vida que nuestro Padre Celestial diseñó para nosotros. Los peces solo pueden vivir en el agua. Así mismo es el cristiano y la fe. Solo podemos vivir por medio de nuestra fe. Y repito, no existe otra manera en la que podamos experimentar la vida abundante que el Señor prometió, a menos que usted y yo aprendamos a vivir por fe. Ahora, escuche esto. Muchos cristianos, lamentablemente muchos cristianos, hoy están viviendo muy por debajo de sus beneficios como hijos de Dios. Y no porque eso sea la voluntad de Dios, escúcheme. No porque eso sea el deseo de Dios, el diseño de Dios para ellos. No, la realidad es que la razón por la cual no están experimentando la clase de vida y bendición que Cristo proveyó, que Cristo consiguió para nosotros, que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, es porque no han descubierto que solamente podemos accesar a ese nivel de vida, solamente podemos accesar a ese tipo de vida por medio de la fe. Gloria al Señor, por medio de la fe. No hay otra manera. Así que es importante que tú aprendas a vivir por fe, que tú entiendas qué significa vivir por fe y que tú desarrolles este estilo de vida, que tú desarrolles esta manera de vivir. Así que te voy a hacer algunas preguntas que van a evaluar para ti mismo si es que tú estás viviendo una vida de fe o entiendes lo que significa vivir una vida de fe. El propósito es que tú puedas aprender, que tú puedas desarrollar, amén, esta capacidad poderosa de vivir esta vida que solo se puede vivir en el reino de Dios. Mire, yo le voy a explicar algo antes de empezar con las preguntas. Los cristianos, los salvos, los justos, son los únicos seres sobre la faz de la tierra que pueden vivir en dos dimensiones. Pueden vivir como todos los mortales el mundo natural, el mundo al que usted y yo accesamos por medio de los 5 sentidos físicos, el mundo que nos rodea, lo que podemos ver, lo que podemos oír, lo que podemos comprender con la mente racional, el mundo de las montañas, el mundo de los ríos, el mundo de los mares, la interacción con la gente, la sociedad, la cultura. Como todos los seres humanos que nacen y existen en este planeta, podemos vivir en esa dimensión.
Pero a diferencia de todas las demás personas, y me refiero a quienes aún no han creído en Jesús como su Señor y Salvador, usted y yo también podemos vivir y podemos accesar al mundo espiritual. ¿Alguien dice amén a eso? Tenemos acceso a los recursos que hay en el reino de Dios por medio de nuestros sentidos físicos. Tenemos contacto con el mundo natural, pero por medio de nuestros sentidos espirituales que nos fueron dados en el nuevo nacimiento, tú y yo podemos conectar con el mundo del espíritu. Por eso la Biblia dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es una facultad espiritual que tú y yo recibimos. Así que como hijos de Dios, tú y yo tenemos hoy la facultad de poder interactuar, de poder relacionarnos, de poder conectarnos y de poder recibir del reino de nuestro Padre Celestial, que es un reino espiritual. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora, escuche esto. ¿Cómo saber realmente si yo estoy viviendo por la fe? Porque el justo vivirá, si me regresas al texto, el justo vivirá por fe. Ok. Primero, ¿estás consciente de que existe una dimensión espiritual más alta que la que vivimos? ¿Estás consciente de que hay una dimensión espiritual más alta que la que vivimos? Y no es más alta por poco, es más alta por muchísimo. La Biblia dice que las cosas que se ven, que este es el mundo en el que vivimos, fueron hechas de lo que no se veía. Eso es el mundo espiritual. Y si el mundo espiritual es el origen y la razón del mundo que vemos, esto significa que el mundo espiritual es más alto y más poderoso. Y escucha esto, más real. Diga, más real que el mundo físico en el que vivimos. El hecho de que no podamos verlo con los ojos naturales, porque los ojos naturales no fueron diseñados para ver el mundo espiritual, eso no significa que el mundo espiritual no sea real. Y no solamente eso, no significa que el mundo espiritual no sea muchísimo más real que este mundo natural en el que vivimos. Lucas capítulo 17 versos 20 y 21 dice la palabra de Dios: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Mire esto. Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, está aquí, está allá. Porque aquí, escuche bien, el reino de Dios está. ¿Dónde está? Iglesia, dígame, ¿dónde está el reino de Dios? Está entre nosotros. Escuche esto, está aquí y ahora. Vivir por fe, en primer lugar, es estar consciente que existe una dimensión espiritual más alta que en la que vivimos. No lo podemos ver, pero el reino de Dios está aquí. Y mire lo que le voy a decir. No los podemos ver, pero los ángeles están aquí. ¿Qué le dieron al pastor en Panamá? No lo podemos ver, pero el Espíritu Santo de Dios está aquí. No lo podemos ver, pero el Señor Jesús está aquí. ¿No dijo Él, donde estén dos o más congregados en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos? Jesús miente. Eso significa que Jesús está aquí. No lo puedo ver, claro, porque no existe. Es decir, el mundo espiritual es una dimensión a la cual tú y yo no accesamos por medio de los 5 sentidos. La dimensión espiritual es un mundo al que tú y yo accesamos exclusivamente por medio de nuestra fe.
Una persona de fe vive en este mundo totalmente consciente de que esto que nosotros vemos no es todo lo que hay, sino que hay una dimensión superior que aquella en la que vivimos. Una persona de fe sabe que lo que ve, escúcheme, y lo que puede percibir con esos 5 sentidos naturales no es todo lo que hay, que existe un reino invisible y eterno que gobierna sobre toda la creación, que existe un reino espiritual y eterno que es gobernado por un Dios todopoderoso. Y no solamente eso, un reino donde existen recursos inagotables, disponibles, diga disponibles, para todos aquellos que los reclamen por la fe. Eso es el reino de Dios. Por tanto, una persona de fe, mire qué poderoso es esto. Una persona de fe no está restringida por las limitaciones propias de este mundo natural. Es decir, que si algo no hay en este mundo natural que yo necesito, el mundo espiritual lo tiene para mí. ¿Qué pasa con la gente que no cree? La gente que no conoce a Dios, la gente que no conoce a Jesús. Lo que hay es lo que hay. Lo que este mundo ofrece es lo que hay. Lo que puede hacer es su límite. Lo que puede lograr en su propia fuerza o energía o capacidad o intelecto es todo lo que puede alcanzar. Pero para los hijos de Dios, las limitaciones humanas no son barreras restrictivas, porque hay un recurso más allá. ¿Por qué oramos, iglesia? Porque en el mundo espiritual, en el reino de Dios, hay cosas que nosotros necesitamos para esta vida. Así que una persona de fe no vive restringida por las limitaciones propias del mundo natural, sino que tiene acceso al mundo invisible por medio de su oración, de su búsqueda y de la palabra de Dios, para obtener todo lo que el Padre ha dicho que está disponible para nosotros. Dígame algo: en el reino de Dios hay gozo, en el reino de Dios hay paz, en el reino de Dios hay sanidad, en el reino de Dios hay provisión sobrenatural, en el reino de Dios hay victoria. Entonces, eso significa, mis hermanos, que nosotros no estamos limitados por este mundo natural. Y lo que este mundo natural no puede darme, pero yo lo necesito, el reino de Dios lo tiene. Por eso Jesús dijo: vuestro Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Pidan y se les dará. Es interesante cómo tantos cristianos no viven conscientes de que este mundo natural no es todo lo que existe. Se supone que somos creyentes. Diga conmigo, creyentes. ¿Y qué hace un creyente? Cree. ¿Cuántos creen que el reino de Dios es real? ¿Cuántos creen que el reino de Dios está aquí? ¿Cuántos creen que podemos accesar a los recursos del reino de Dios? ¿Cómo accesamos a los recursos del reino de Dios? Por medio de la oración, por medio de la palabra. Claro, para accesar usted necesita primero ser salvo, porque dice la Biblia: es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Por eso es que solo los justos, y por eso aclaré quiénes son los justos, no son los que se portan bien, porque claro, repito, está conectado. Hay gente buena en el mundo que no es salva, porque no somos salvos por ser buenos, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Den un aplauso al Rey, por favor. Así que, iglesia, tú no puedes vivir limitada o restringida por un mundo natural, porque en el reino de Dios hay sanidad divina. Amén. En el reino de Dios hay liberación. En el reino de Dios hay protección, hay prosperidad, hay bendición, hay gracia, hay favor, hay misericordia, hay oportunidades. Gloria a Dios. Pero
¿Vives consciente de que existe una dimensión espiritual más alta que en la que tú vives? Si tú te despiertas como todos los demás mortales a irte a trabajar y a ganar tu dinero ¿cuál es la diferencia en que tú seas un hijo de Dios? Pero cuando un cristiano se despierta por la mañana, lo primero que hace es estar consciente de que hay un Dios todopoderoso. Y esa es la razón por la cual tú oras: Padre, aquí estoy, Señor. Entras en contacto con este mundo sobrenatural. Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias que por medio de la sangre yo puedo estar hoy aquí delante de tu presencia. Y vives consciente todo el tiempo de que ese reino es más alto, es superior al reino en el cual tú vives, y por eso es que tú no estás limitado. Amén. Ahora, pastor, ok, ¿cómo yo puedo hacer para hacerme cada día más consciente, diga conmigo, más consciente de la realidad de ese reino espiritual? Porque claro, es probable que haya personas en este momento que están oyendo este mensaje y aunque saben que Dios es real y aunque saben que el reino de Dios existe, no viven realmente con una conciencia en su vida diaria. O sea, no viven, porque vivir con una conciencia en tu vida diaria es que toda tu vida está modelada por esta verdad. Como este reino es real y como Jesús está aquí, esa es la razón por la cual vivimos vidas diferentes. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer, pastor, para desarrollar una mucho mayor conciencia en mi vida diaria de la realidad de este reino? Ok, lo segundo es: estás alimentando tu corazón con la sustancia de la fe, que es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 verso 17 dice, mire esto: así que la fe es por el oír. Amén. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. Tú no produces fe por ti mismo. La fe es el resultado de que la palabra de Dios entra en tu corazón. Tu corazón, de acuerdo a las palabras del Señor Jesús, es como un campo de tierra donde se siembra una semilla. Hay distintos tipos de terreno que representan distintos tipos de corazón. Si bien hay corazones que no dan fruto por diferentes razones, no es el tema ahora. Hoy lea la parábola del sembrador, a eso me refiero. Pero si dice la palabra que hay un corazón donde se siembra la semilla, y entonces esa semilla da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pues ese fruto del que habla el Señor Jesucristo es precisamente la fe. La fe nace en el corazón como resultado de que la palabra de Dios está siendo sembrada en él. ¿Alguien aquí le da gloria a Dios? ¿Alguien aquí le da gloria a Dios? ¿Qué significa? Usted quiere tener fe, usted necesita la palabra. No hay manera de que la fe crezca o la fe brote o la fe nazca o la fe surja o la fe se manifieste en nuestra vida si nuestro corazón no está inseminado con el poder de la palabra eterna de Dios. Es la palabra la que produce fe y esa fe es la que nos conecta con el reino de Dios. La razón por la cual muchas personas, aun cristianos, viven como si el reino de Dios no fuera real es porque su corazón está vacío de la palabra de Dios. Esa es la razón por la que a tanta gente le cuesta tanto trabajo creer. Y ahora escuche bien, y esto está tremendo. Creer nunca está relacionado con el esfuerzo humano. Entonces tú puedes querer creer. Quiero creer.
yo quiero creer. No, la fe no tiene nada que ver con el esfuerzo. Por mucho que te esfuerces, tú no vas a creer porque te esfuerces. La fe es un fruto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Alguna vez usted ha visto una manzana en un árbol? No, brota. ¿Quieres fe? Necesitas la palabra. Siembra la palabra. Dile a la persona que tienes al lado: siembra la palabra. Pastor, ¿y cuánto tiempo tengo que sembrar la palabra? Siembra la palabra continuamente. La fe, escúchame, es el fruto de la palabra de Dios sembrado en el corazón de una persona. Iglesia, la Biblia dice: el justo vivirá por fe. Dios nos exhorta a que vivamos por fe. Y si la única manera en la cual tú y yo vamos a hacer la voluntad de Dios, y si la única manera en la cual tú y yo vamos a tener éxito en esta tierra de acuerdo al diseño de Dios, y si la única forma en la cual tú y yo vamos a prevalecer en medio de este mundo decadente, aleluya, es por medio de la fe, tú y yo necesitamos la palabra de Dios continuamente, todos los días, recurrentemente. Gloria a Dios, aleluya. Solo la palabra produce verdadera fe, y solo la verdadera fe tiene su sustancia en la gloriosa palabra de Dios. La fe no es una buena intención, iglesia. La fe no es un buen deseo. La fe no es una fortaleza humana. Nuestra fe debe ser el resultado de poner en nuestro corazón la palabra y las promesas de nuestro Dios, de poner en nuestro corazón los principios y las verdades eternas que el Señor nos ha comunicado a través de su palabra. Créame lo que le voy a decir: lea la Biblia continuamente, desarrolle el hábito de la lectura, y para usted el reino invisible de Dios será cada vez más real, porque es la palabra de Dios la que te habla de Él, la que te cuenta todo lo que ese reino ha hecho a lo largo de toda la historia, la interacción que hay entre lo humano y lo divino desde el principio de los tiempos. Cuando usted abre la Biblia, Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a la medida que nosotros leemos, nos damos cuenta de cómo este reino invisible y eterno ha interactuado, ha reinado, ha gobernado sobre el mundo natural. Así empezó y así será por toda la eternidad. Así que yo, en la medida que me lleno de la palabra, me hago cada vez más consciente de la realidad del reino de Dios. Mi fe se fortalece por medio de la palabra. Por eso una persona de fe, escúcheme, alimenta su corazón continuamente con la palabra que vive y permanece para siempre. Pastor, yo no tengo tiempo para leer la palabra. Pues usted no tiene tiempo para tener victoria. Pues usted no tiene tiempo para ver la gloria de Dios. Pues usted no tiene tiempo para ver a los ángeles moviéndose a su favor para protegerlo y para defenderlo en momentos de necesidad. Yo no tengo tiempo, pastor, para leer la palabra. Pues tampoco tendrá tiempo para ver milagros. Mis amados, esta es una realidad que no podemos de ninguna forma obviar. ¿Queremos fe? Necesitamos la palabra. ¿Queremos fe? Necesitamos la palabra. Una persona de fe, repito, alimenta su corazón continuamente con la palabra que vive y permanece para siempre, y de ella obtiene la fe por la que vive en esta tierra. Oh, gloria al Señor. La palabra te da fe, y la fe te ayuda a accesar y a conectar con el reino invisible de tu Padre Celestial. Ahora, número 3. ¿Caminas por lo que crees o caminas por lo que ves? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Diga conmigo: por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa esto? Bueno, hablé un poquito de eso hace un momento, pero quiero enfatizar más. Nuestros sentidos físicos
fueron creados para interactuar con el mundo natural, pero no para percibir el reino de Dios. Esto es materia. Los 5 sentidos físicos fueron diseñados para interactuar con la materia, con lo que se ve, con lo que huele, con lo que se puede ver, con lo que se puede tocar, lo que se puede sentir. Pero nuestros sentidos físicos, iglesia, escuche bien, son una reflexión de sentidos espirituales. Y quiero que usted entienda esto: el espíritu existió antes que la naturaleza humana. O sea, los sentidos físicos como tal, aunque le fueron dados al ser humano en la creación, son una reflexión de algo que ya existía, pero en el mundo espiritual. Porque los seres espirituales, como los ángeles, como los demonios, evidentemente, como Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, pueden oír y son espíritu. Pueden ver y son espíritu. Pueden sentir y son espíritu. Pueden interactuar con el mundo espiritual como nosotros interactuamos con el mundo natural. Así que cuando una persona está muerta en delitos y pecados, es decir, cuando una persona no ha creído en Jesús y por lo tanto no es salva, esos sentidos espirituales no funcionan. Porque el espíritu en un sentido es como un cadáver, no tiene vida. Vive el cuerpo, pero no el espíritu. Pero cuando una persona nace de nuevo, la Biblia dice que el espíritu viejo es quitado y nos es dado un espíritu nuevo, un nuevo corazón. ¿Alguien ha leído eso? Ahora este espíritu que Dios nos ha dado, lo que la Biblia llama la nueva creación, es un espíritu vivo, que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y este espíritu tiene facultades. Por eso dice la Biblia que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oh, pastor, el reino de Dios se puede ver, no con los ojos naturales, pero sí se puede ver con los ojos del espíritu. Tu espíritu, escúchame bien, tiene ojos para ver, tiene oídos para oír, puede sentir y puede percibir como el tacto. Pero a diferencia del hombre físico, el hombre espiritual solo puede percibir el mundo del espíritu. Por eso es que tú puedes sentir a Dios. Por eso es que tú puedes oír la voz de Dios en un momento determinado. O por eso es que tú puedes ver, aún con los ojos cerrados, el mundo espiritual a través de lo que la palabra de Dios describe. Entonces, esta pregunta es bien importante. ¿Caminas por lo que crees o caminas por lo que ves? Porque repito, nuestros sentidos físicos fueron creados para interactuar con el mundo natural, pero no para discernir o percibir el reino de Dios. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios, el hombre natural no percibe. Si me pones por favor 1 Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Hay gente que me está escuchando ahorita y que cree que lo que estoy diciendo es una locura. Ese es el hombre natural. Ahora, el hombre natural no es el hombre carnal ni el hombre caído. No. El hombre natural es la parte tuya que no fue creada para interactuar con el mundo del espíritu. Tu cuerpo, con tus 5 sentidos, la mente racional. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso si yo te pregunto ahorita, ¿puedes ver a Jesús? Tú dices, pues no. Ahí está la prueba. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él, ¿qué son? Locura. Dice, no las puede entender porque, escuche, se han de discernir. Escuche bien, el discernimiento es el olfato del Espíritu. El discernimiento es el olfato del Espíritu. Dice, estas cosas, las cosas espirituales, las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir. Espiritualmente tu cuerpo no tiene esa capacidad, pero tu espíritu sí. Y escúchame, porque ese espíritu que tú tienes
también se puede desarrollar, y en la medida que se desarrolla tiene una mayor sensibilidad en todos los sentidos, en todos los aspectos, para ver el mundo espiritual. Por eso es tan importante orar, iglesia, escúchame. Por eso es tan importante leer la Biblia. Por eso es tan importante tener comunión con Dios. Por eso es tan importante cultivar tu espíritu, porque en la medida que cultivas tu espíritu, tus sentidos espirituales se hacen cada vez más fuertes. En otras palabras, te resulta más sencillo estar consciente del reino de Dios. Te resulta más sencillo oír la voz del Espíritu Santo. Te resulta más sencillo sentir que Dios está en un lugar. ¿Usted no le parece un poco raro como en una misma reunión haya personas que sientan la presencia de Dios y haya personas que no sienten absolutamente nada? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son una locura. Pero, verso siguiente, dice hombre natural, verso 14, verso 15. En cambio el espiritual, diga el espiritual. El espiritual, el hombre natural y el espiritual en este texto son la misma persona. Solo que el hombre natural es esa parte de ti que no fue diseñada para interactuar con lo espiritual, tu cuerpo, tus 5 sentidos. Pero el espiritual eres tú mismo, pero adentro, tu espíritu, tu hombre interior, el que yo te animo y te exhorto a que lo cultives, a que lo desarrolles. Dice, ese juzga todas las cosas. Tiene la capacidad de discernir, de saber lo que sucede, lo que ocurre, de oír la voz de Dios. Tiene toda la capacidad de interactuar. Ahora, cuando una persona desarrolla esta facultad, comienza a vivir una vida donde camina por lo que cree y no por lo que ve. Y cuando el mundo dice no hay, el reino de Dios dice sí hay, y mucho. Cuando el mundo dice hay crisis, el mundo espiritual dice ni sabemos qué es eso. ¿Usted cree que hay crisis en el reino de Dios? ¿Escasez? Nada de eso. Usted tiene que aprender a caminar por lo que cree y no por lo que ve. Hay gente tan preocupada por lo que sucede en el mundo. Pastor, se avecina una gran crisis económica mundial. Probablemente. Pero usted y yo vivimos en una dimensión superior a la de este mundo y a la de este sistema. Tenemos acceso a recursos que están más allá de lo que este sistema puede dar o puede hacer. Ahora, vivir también por lo que ves es vivir por las emociones. Escúcheme esto. Porque repito, nuestros sentidos físicos fueron creados para interactuar con el mundo natural, pero no para discernir o percibir el reino de Dios. Al mismo tiempo, nuestras emociones y sentimientos, escuche, no determinan la realidad del poder y la capacidad de Dios a nuestro favor. Es que yo no siento a Dios, pastor. Pues eso no limita a Dios. Es que yo me siento desanimado. Pues eso no limita a Dios. Es que yo me siento triste. Eso no limita a Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo. La realidad espiritual es la misma. Si tú vives gobernado por las emociones, tú vas a ser una persona cambiante, una persona voluble, una persona que está como en un roller coaster, un día arriba, otro día abajo, un día arriba, un día abajo. Pero usted ve cómo cristianos comienzan a manifestar madurez porque usted los ve todo el tiempo con un balance. Ni en los peores días de mi vida usted me ha visto deprimido a mí. Ni en los días más duros y más difíciles usted me ha visto negativo, arrastrando las chanclas. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor? No. ¿Porque me aguanto? No. Porque yo entiendo que hay una realidad espiritual y que lo que yo sienta, escúchame bien, y lo que yo vea y lo que yo oiga y lo que mis emociones digan no altera el amor que Dios tiene por mí. No altera la fidelidad eterna que Dios me ha manifestado. No importa cómo yo me sienta. Hay días que uno no se siente bien. Hay días que uno no tiene ganas.
Hay días que uno se siente como triste, mi hermano, ninguna de tus emociones altera la realidad espiritual. Ahora hay algo poderoso. Como la realidad espiritual no cambia, tú sí puedes cambiar. Es decir, mira lo que te voy a decir. Tú puedes sentirte muy deprimido un día, pero por razón de que no andas por vista, sino por fe, tu estado de ánimo puede cambiar. Te despertaste deprimido, pero en la medida que te haces consciente de que lo que tú sientes en ese momento no altera la realidad divina, no altera el amor de Dios por ti, no altera la fidelidad de Dios por ti, no altera la misericordia de Dios por ti, no altera que el Espíritu Santo está contigo tal y como Jesucristo prometió, no altera las promesas de Dios, no altera ni una de las cosas que Dios ha dicho que hará contigo. Entonces, oh Padre, eso simplemente ahorita lo estoy diciendo y siento que se me levanta algo por dentro. Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual los cristianos maduros usted los ve siempre tan constantes, siempre tan perseverantes, con una actitud que no es fluctuante. No son como los niños, como dijo Pablo, que los niños espirituales son como la onda del mar, que es arrastrada de un lugar a otro, que es llevada por aquí y por allá, arrastrada de todo viento de doctrina. Gloria al Señor. Aún en mi peor día la fidelidad de Dios sigue vigente. Aún en mi momento más difícil el amor de Dios sigue vigente. Ninguna de mis emociones ni de las cosas que yo pueda ver altera a Dios y lo que Él ha dicho que hará en mi vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aprenda esto y el diablo nunca más le va a poner la bota en la cara, porque el diablo se aprovecha de tus emociones, de tus estados de ánimo, de cómo te sientes. Ay, yo no me siento amado. Ay, yo siento a Dios tan lejos. ¿Y eso aleja a Dios? ¿Eso altera el amor de Dios? No, nada lo altera. ¿Qué significa entonces caminar por lo que creo y no por lo que veo? Escuche bien. Indica que yo no dependo de la información de mis 5 sentidos o de la información de mis emociones, sino de la fe que hay en mi corazón. Dios es fiel. Siéntame como me sienta y vea lo que vea, oiga lo que oiga. Caminar por fe es caminar por lo que Dios ha dicho, y lo que se ve no es factor determinante. Mi Señor Jesucristo, ¿sabe qué dijo en Juan 20:29? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dele un aplauso al Rey, por favor. Aleluya. Puedo estar cansado, pero el hombre interior no se cansa. Dice la Biblia que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Ahora usted entiende algo. Mire, es que aquí hay tanta tela para cortar. Moisés, el día que se murió, siendo un anciano, se fue a morir en un monte, a la punta de un monte alto, y él subió solo, sin ayuda. Es decir que a pesar de que el hombre era un anciano, los efectos del tiempo no eran más fuertes sobre su cuerpo que los efectos de su naturaleza espiritual. Así que el hombre, aunque era un anciano, estaba fuerte. ¿Se da cuenta? Bueno, hay algo tremendo ahí. Dile a la persona que está a tu lado: no te pongas viejo. El problema es que si te pones viejo adentro, luego se va a notar afuera. Ese hombre que cumplió 78 años el viernes pasado, nuestro apóstol, nuestro líder, Hernán Rosario, es mucho más fuerte físicamente que muchos jóvenes. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque su fortaleza viene ¿de dónde? De adentro. Aleluya. Algunos jóvenes me dicen: ay, estoy cansado. ¿De qué? De jugar play. Cuatro. ¿Alguien está siendo bendecido hoy? Ahora, escuche bien. La fe es como un músculo. Diga, la fe es como un músculo.
Es decir, se puede fortalecer. Pero ¿cómo fortalecemos la fe? Bueno, usted diría, ok, esto está tremendo. La fe nace por la palabra. Amén. Se cultiva, se riega como la planta con la oración. Pero ¿cómo se fortalece? ¿Cómo se fortalecen los músculos del cuerpo? Ejercitándolos. ¿Sabe cómo se fortalece la fe? Usándola. La fe de muchos cristianos es débil porque no la usan. ¿Cómo que no, pastor? No. Mire, porque la fe demanda un reto, una visión, algo que le dé propósito. Si yo te hago una pregunta hoy, tú puedes identificar en dónde está tu fe. ¿Por qué estás creyendo hoy? ¿Por qué estás creyendo hoy? ¿Estás creyendo por algo o no estás creyendo por nada? Si no estás creyendo por ninguna cosa, créeme, tu fe es una fe débil. La fe para crecer y para fortalecerse necesita retos. La fe para crecer y fortalecerse necesita una visión. Tú necesitas andar detrás de algo que solamente podrías lograr si Dios te ayuda. Porque para lo que tú puedes no te hace falta la fe. Todo lo que tú puedas lograr con tu fuerza, con tu inteligencia o con tu capacidad económica, no necesita fe. En otras palabras, todo lo que tú puedas hacer por ti mismo no requiere fe. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que yo no creo. Ay, Padre, lo que voy a decir. Estaba lloviendo el otro día un predicador que estaba orando por la gente para adelgazar. Créame, me molesté. En el nombre de Jesús, 10 kilos se van en el. Óigame. Ahora, yo creo que Dios puede hacerlo. Sí. Pero ¿por qué Dios habría de hacer lo que es posible para ti? Si tú te disciplinas, si tú te alimentas mejor y si tú haces ejercicio, tú puedes bajar los 10 kilos. Pero la fe funciona en el tipo de cosas que tú no pudieras hacer en tus propias fuerzas. ¿Tú puedes sanar un cáncer? No. ¿Tú puedes comprar una propiedad de 10 millones de dólares sin dinero? No. Esas cosas solo las puede hacer Dios. ¿Tú puedes salvar a tu familia? No. Todas las cosas que solo pueden llegar a suceder si Dios se involucra son las cosas que requieren fe. Pero las cosas que tú puedes hacer no necesitan fe. Gloria a Dios. Hay gente que son muy buenos para vender, hay gente que son muy buenos para negociar, hay gente que son muy buenos en las relaciones y logran cosas y conquistan cosas y alcanzan cosas, pero lo lograron por su capacidad, por su habilidad, por su destreza y claro, por la gracia de Dios, porque fue el que les dio esa destreza y esa capacidad. Pero al final de cuentas, solo el tipo de cosas que tú no puedes hacer por ti mismo son el tipo de cosas que necesitan fe. Y el tipo de cosas que tú persigues y que requieren fe son el tipo de cosas que fortalecen tu fe para que tu fe crezca. En otras palabras, gloria al Señor. Debes tener una demanda. Tú debes andar detrás de algo, de la salvación de tu familia, de la salvación de tus hijos, de la restauración de tu matrimonio, de cualquier cosa que active tu fe, iglesia, para que tu fe crezca, para que tu fe se fortalezca. Porque escuche, la vida de fe no es una vida religiosa. Padre Santo, usted no necesita fe para venir a la iglesia.
Usted no necesita fe para estar aquí sentado oyéndome hoy. Usted no necesita fe para levantar las manos y cantar. Si usted cree que eso es vivir por fe, hay un problema. La gente sin fe puede venir a la iglesia. La gente sin fe puede levantar las manos. La gente sin fe puede sentarse en una silla a oír a un predicador gritón por una hora. Esas cosas no requieren fe, no demandan fe. Pero hay cosas que demandan fe. La vida de fe no es una vida religiosa. La vida de fe es una vida dinámica. Diga conmigo, es una vida dinámica. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Permítame. Ore unos momentos conmigo, por favor. Ore unos momentos. Vamos. ¿Qué es aquello por lo que tú estás creyendo? ¿Cuál es el reto que tú estás persiguiendo? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la visión? Gloria al Señor, porque eso es precisamente lo que activa la fe y lo que hace que la fe se desarrolle, la fe crezca. La vida de fe no es ir a la iglesia y cantar los domingos. La vida de fe es una vida de, escuche bien, diga conmigo, apropiación. Diga apropiación. Diga otra vez apropiación. Es decir, que yo voy alcanzando o yo voy obteniendo todo lo que Jesucristo me ha prometido. Vamos participando de los recursos y de los beneficios en la tierra que el cielo ha puesto a nuestra disposición como hijos de Dios. El que no está persiguiendo algo que solo Dios pueda hacer, no está viviendo por fe. El que no está persiguiendo algo que solo Dios pueda hacer, no está viviendo por fe. Por eso es que la fe, para mantenerse vigente y activa, necesita de un objetivo claro. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres una familia donde Dios es el centro, donde Dios gobierna? ¿Quieres emprender para sembrar en el reino de Dios? La vida de fe necesita de un objetivo, de una misión. Oh, gloria al Señor. Mateo capítulo 21, verso 22, en la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás orando? ¿Qué estás persiguiendo? Aleluya. Y por último, punto 5. En la vida, ¿a quién ves más grande? ¿A tus retos o a tu Dios? Primera de Samuel capítulo 17, verso 45. En la NTV, David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿A quién ves más grande? ¿A tus retos o a tu Dios? Porque mire, la vida está llena de retos, está llena de adversidad, está llena de contradicciones. Tú tienes retos, bienvenido al mundo. Así es la vida. Nadie estamos exentos de los retos. Los retos pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser de diferente forma, de diferente manera, pero todos los experimentamos. Nadie estamos exentos de esto. Sin embargo, la forma en la que tú ves estos retos determina si tu fe es activa. Muchos cristianos viven amedrentados por sus retos, como si el reino y el poder de Dios no fueran una realidad en sus vidas. Cuando los enfrentan sus retos, recurren a las mismas estrategias de los incrédulos que no conocen a Dios. ¿Cómo puedes decir que eres una persona de fe si los retos y las dificultades de la vida te hacen desmayar y desanimarte?
Una persona de fe, un justo que camina por fe, sabe que su Dios es más grande que sus problemas. ¿Alguien dice amén a eso? Diga: mi Dios es más grande que mis problemas. Diga: mi Dios es más grande que mis retos. Diga: mi Dios es más grande que toda dificultad. Diga: mi Dios es más grande que toda adversidad. Diga: mi Dios es más grande que todo conflicto. Diga: mi Dios es más grande que cualquier cosa. ¿Lo crees? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios. Oh, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios. Oh, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande? Yo dije: ¿cuántos creen que nuestro Dios es grande? Amén, aleluya. Mira, iglesia, si tus retos son grandes, tu Dios es más grande. Si tus problemas son grandes, tu Dios es más grande. Pero para que tú lo puedas ver de esta forma, necesitas fe. Necesitas fe. La vida está llena de adversidad, de contradicciones. Muchas veces nos suceden cosas para las que no estábamos preparados. Enfrentamos situaciones para las que no estábamos listos. Pero es importante que tú veas, que tú consideres, y eso es lo que te hace, eso es lo que logra la fe en tu vida, que tu Dios es más grande. Aleluya. Por eso yo le decía el otro día acerca de este eslogan que leí por ahí en un vehículo: no le hables a Dios acerca de tu gran problema, mejor háblale a tu problema acerca de tu gran Dios. Aleluya. Porque la realidad es que nuestro Dios es grande, es poderoso, es eterno. Levanta tus manos, aleluya. Nuestro Dios es un Dios de autoridad, de dominio. Nuestro Dios es un Dios poderoso, aleluya, aleluya, aleluya. Dile al Señor: tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres maravilloso. Te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro Dios, aleluya. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá? Dígalo. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, oh mi Dios. Mire lo tremendo que es esto. Porque la vida de fe te ayuda a ser constante y a perseverar
sin importar las circunstancias que tú estés viviendo, sin importar los retos que la vida te pueda presentar. Hebreos 10:36 dice: perseverar con paciencia en lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, y entonces ustedes recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Sabe por qué Dios nos exhorta a vivir por fe? Porque la gente que vive por fe no desmaya. La gente que vive por fe no se rinde. La gente que vive por fe no retrocede. Y no porque ellos sean mejores que nadie, sino porque su confianza está puesta solo en el Dios Todopoderoso, que es fiel. Aun cuando las cosas tardan en ocurrir, o cuando aparentemente todo está mal a nuestro alrededor, pero tú estás orando, estás buscando a Dios, te estás alimentando de su palabra. Aun cuando el enemigo viene y te dice que no será posible, ni hoy ni nunca, es ahí donde la fe levanta las alas. Gloria a Dios. El justo tiene que vivir por fe, porque esa es la única manera en la que tú vas a poder prevalecer en este mundo caído. Hebreos 10:39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Dios es bueno, amén. ¿Alguien fue edificado? Dele gracias al Espíritu Santo, dele gracias por la palabra. Vamos, seamos agradecidos con nuestro Dios por su palabra, por sus promesas, por todo lo que Él nos enseña, por todo lo que nos instruye. Dele gracias al Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Incline su rostro. Vamos a preparar nuestro corazón para participar de la Santa Comunión. Esto es muy importante. Tenemos que aprender a discernir la sangre y el cuerpo de nuestro Señor, que durante la comunión participamos de ello. Dios Todopoderoso, quiero que leamos Juan, capítulo 6, verso 35. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo, 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús? Vea, esta gente que veía a Jesús como cualquier cosa, como cualquier persona. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuren entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Diga conmigo: Jesús es el pan de vida. Dice: vuestros padres comieron el maná en el cielo y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne. El pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Vea esa pregunta: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Hoy nosotros lo sabemos, gloria al Señor. A través de la comunión, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dios Todopoderoso, bendecimos en esta hora el pan que, como dijo el Señor Jesucristo, es su carne, que por nosotros es ofrecida, es presentada. Señor, tu palabra dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, en esta hora participamos con gratitud del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Participe del cuerpo de nuestro Señor. Padre, damos también gracias por la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado, la sangre que limpia nuestras conciencias y obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre preciosa que nos ha redimido para nuestro Dios, la sangre que nos ha justificado, la sangre que nos ha santificado. Te adoramos y te bendecimos. Participamos de la sangre del Cordero. Amén. Participe de la sangre de nuestro Señor. Oh, Cordero de Dios, oh, Cordero de Dios, te damos gracias, Jesús. Oh, Cordero de Dios, precioso Cordero de Dios, sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Sacrificio, sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Un aplauso a nuestro Rey Jesús. Gracias, Señor. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Mis hermanos, vivamos por fe y no por vista. Vivamos por fe y no por emociones, ni sentimientos, ni estados de ánimo. Vivamos por la palabra de Dios. Les amo muchísimo. Oro al Señor que tengan una semana poderosa, un domingo glorioso. Bendiciones, nos vemos muy pronto. Buenas tardes para todos.